revolución peligrosa en la forma de gobierno establecida. Repito, que interesa a la seguridad de la nación. Este es Beccaria, el padre del iluminismo penal, del liberalismo clásico en derecho penal, que siempre hemos visto como el obstáculo o la valla al derecho penal del enemigo, al derecho penal nacional socialista, al derecho penal fascista, digamos, a ese derecho penal que avanza y que no reconoce la libertad del individuo. Por supuesto que Eduardo podría decirnos, bueno, lo dijo Beccaria y chau, pero el derecho penal mínimo hoy en día se puede reconfigurar, reactualizar, replantear de un montón de lados y dejemos a Beccaria bien enterrado al Miranda. Perfecto. Pero digo, ¿y si Beccaria nos está diciendo otra cosa? Porque Beccaria era un político de la época además. Y si nos está diciendo que en realidad la relación entre la muerte y la política es más intrincada de lo que nosotros creemos, y si es más difícil de desandar esa relación de la que nosotros creemos, quiero decir, de ninguna manera voy a plantear que es la única salida, pero sí quiero dejar la duda sentada, decir que probablemente un tipo de la talla de Beccaria, del nivel académico que tuvo Beccaria, veía en el siglo XVIII que la relación, digamos, estatal, del poder estatal y la producción de los adversarios, los enemigos políticos, no era una cuestión tan sencilla de resolver. Todo esto leámoslo a partir de hoy para el libro que nos presenta Eduardo sobre el genocidio. Sin avalar esto ni hacer votos en pro de esto, digo, adherir a un principio realista, digamos, de que realmente el hombre es un bicho complicado y difícil de controlar en el buen sentido de la palabra, ¿no? De evitar estos desmanes, estos genocidios, estas matanzas o estos crímenes de lesa humanidad, no debería ser un dato menor si es que realmente queremos que algún día, digamos, libros como este dejen de escribirse porque no sean necesarios. Yo creo que son pequeñas dudas que me hacen ser no tan optimista como Eduardo respecto del programa utópico, como él lo llama en algún momento, ¿no? Pero bienvenida a la utopía también, porque eso nos permite avanzar. Yo sería un poquito más moderado y más pesimista, o menos optimista, no más pesimista, respecto de la posible aplicación, en primer lugar, del derecho penal mínimo para los delitos, para los crímenes de masa, y segundo, no creo que el liberalismo político haya resuelto tan fácilmente la relación entre muerte y poder estatal. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Panqui. Bueno, esto era lo que, sin conocerlo a priori, yo pretendía. Que lo que se leyera y se pusiera en crisis de este humilde aporte fueran justamente categorías que no tienen que ver con la reformulación o la repetición de aspectos dogmáticos en los que lamentablemente estamos formateados muchas veces los que inicialmente hemos tenido una formación de tipo jurídico. Yo esto lo vengo repitiendo desde hace exactamente 23 años. Recién me pregunté cuánta antigüedad tenía acá en la facultad. Y reconozco que no es fácil, y creo que no tanto a tu crítica, sino al recorrido en general, yo aportaría tres cuestiones que me parece que son conceptuales. La primera es que los investigadores y los docentes, que no podemos desagregarnos de ese rol, somos proveedores de significado, y somos proveedores de significado a futuro. Cuando uno se ha formado en utopías, es muy difícil que pueda reconfigurar, transformar o abdicar de esas utopías que lo persiguen hace 40, 50 años, porque su sistema de creencias está formado con la posibilidad de la transformación del mundo. Y en ese recorrido, lo que a mí me preocupa es las distintas formas que van asumiendo las categorías de la violencia estatal o institucional en el mundo. Y mi principal preocupación es qué va a pasar o qué puede llegar a pasar si la relación de fuerzas políticas se transforma de una manera diametral y esta relación entre la muerte y la política se torna mucho más naturalizable. En este momento en la Argentina es realmente seguir en el mundo por su experiencia. Yo recuerdo cómo nos preguntaban profesores
balcánicos, cómo había sido la utilización del concepto de genocidio, sobre todo por lo que tiene que ver con la noción de autogenocidio, es decir, un pueblo que se masacra a sí mismo. Y era muy difícil de explicarles que estábamos hablando de delitos de lesa humanidad en el contexto de un genocidio y que había habido una intención claramente genocida que además se pudo revisar 30 años después. Juego con esto de los 30 años porque además tiene que ver con el nacimiento de las grandes utopías que existieron en la Argentina y en América Latina después de la segunda mitad del siglo pasado, de la cual generacionalmente yo soy de alguna manera tributario tardío, pero lo soy. Eso por una parte. La otra cuestión que trato de manejar es la cuestión de relación de fuerzas en el mundo, que esto sí es un tema que me preocupa desde el punto de vista penal. Porque hoy por hoy, bueno, ahora tenemos un papa argentino, no sé cómo va a derivar la temperatura política, pero en realidad, más allá de que nuestro país y América Latina sea un continente o una región mayoritariamente católica, el primer fetiche es el castigo. Es decir, hay una naturalización del castigo que los abogados no siempre ponemos en crisis, y eso es culpa probablemente nuestra, digo de los docentes. Es decir, nosotros no logramos poner de manifiesto la irracionalidad y la irreparabilidad del castigo, estamos perdidos. Porque el discurso dominante es un discurso de la guerra que avanza sobre los sectores sociales, que somos nosotros, más desprotegidos y más vulnerables. Y cuando digo los sectores sociales más desprotegidos y más vulnerables, me estoy refiriendo a los que vivimos en lugares apendiculares del mundo y que estamos intentando recorrer un camino de liberación. ¿Ves? Ahí tenemos un dejo de alguna manera setentista. La otra cuestión es resaltar el sesgamiento del sistema penal internacional. Yo no confío en las instituciones del sistema penal internacional, no confío en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no confío en la Organización de Naciones Unidas, no confío en la Corte Penal Internacional porque no confío en sus antecedentes inmediatos desde Nuremberg y Tokio hasta el 98 cuando se crea este Tribunal Mundial. Y no confío porque su sesgamiento reproduce las mismas lógicas de injusticia que tienen los ordenamientos penales internos. Y este no es un dato menor. Cuando vos hablabas de los campos de concentración en Balcheta, yo lamento no haber podido incorporar el daguerrotipo, la foto, donde figuran más de varios centenares de mapuches y tehuelches asignados en un campo cuya fotografía es idéntica a Auschwitz. Y esto es un invento argentino como el dulce de leche o la virona. Y debería preocuparnos desde el punto de vista histórico. Debería preocuparnos porque, como dice Zaffaroni, el genocidio ha sido la forma de muerte violenta que más vidas se ha cobrado en el siglo XX y lo que va del XXI. Es decir, se ha cobrado casi 160 millones de muertos, mucho más que todas las guerras juntas. Entonces, esto es únicamente posible a partir de la creación de un otro o de una otredad desvalorada. Y una vez creada esa otredad desvalorada, la incapacidad de establecer formas de tolerancia y de perdón sobre esas nuevas formas y nuevos sistemas de creencia o sistemas de creencia alternativos. Y la otra cuestión que quería contraponer a lo de Beccaria, que me pareció muy interesante, es un dato que trato de poner lo más prolijamente que pude de manifiesto, que es la idea de vergüenza reintegrativa. Es decir, no un perdón bucólico, bobo, utópico, sino un perdón que exige previamente la disculpa pública y la posibilidad de que las víctimas puedan reprochar la actitud del perpetrador de este tipo de crímenes. Y tampoco lo estoy pontificando, porque en definitiva una crisis es una forma organizada de realizar preguntas, no de dar respuestas. Y lo que trato de hacer es, en todo caso, organizar preguntas, que lo hago de la manera más provocativa que puedo, porque insisto, creo que esto es el rol que tenemos que tener los docentes y los investigadores, es casi una obligación consustancial a nuestra labor. Hay una cuestión que sí quisiera poner de manifiesto. ¿Cuál es el rol que tienen este tipo de tesis para que no terminen siendo
una especie de cocarda, que uno se coloca y dice, terminé la tesis, ahora soy doctor, y algo ha cambiado en el mundo exterior. En realidad, eso es un rasgo psicótico que todavía no tengo. Trato de distinguir la realidad existente de la realidad subjetivamente perceptible de la manera más objetiva que pueda. Pero lo cierto es que tiendo a pensar que la tesis, más que un producto, es un tránsito. Yo creo que esta tesis seguramente que me va a generar algún arrepentimiento en los próximos meses, y en los próximos años seguramente o la rehago o la escondo compulsivamente. Pero de todas maneras lo que quiero dejar sentado es esto que te decía de reiterar casi mecánicamente las formas de pensar el sistema penal y el derecho penal, y sobre todo el castigo, como forma de resolución de las diferencias humanas. Por último, y ya apartándome del aporte de Panqui, porque creo que dijo todo y mucho más de lo que yo esperaba, quiero comentarles una cosita que tiene que ver con el número impresionante de amigos que me vinieron a acompañar, a los cuales, les repito, les estoy enormemente agradecido. Me encuentro gente que ha recorrido etapas de mi historia de vida, compañeros de militancia, compañeros de discusión, alumnos, investigadores, etcétera, etcétera, trabajadores de la cultura. Y en este ámbito particularmente rico, yo quería comentarles cierta épica que también tienen las tesis. En realidad, cuando la defendí, sentí que no ponía en juego otra cosa que esto que estoy diciendo ahora, esta aptitud para problematizar estas cuestiones. Pero cuando me dijeron que había sido destinatario de esta distinción, que jamás me la imaginaba, y menos en una universidad de un país que no ha tenido un recorrido histórico como el que hemos tenido nosotros, o sí lo ha tenido, y lo que es peor, lo ha invisibilizado, y lo ha naturalizado, y lo ha amnistiado. Yo me acordé de un sujeto borrosamente perceptible, que son cientos y cientos y cientos de estudiantes que pasaron por estas aulas. Y dije, por todos ellos no me puedo equivocar. Por todos ustedes no me puedo equivocar. Y vuelvo a decirles lo que les señalaba al principio. Este libro no es una despedida, pero es un punto de inflexión. Pone una pausa a un trabajo que yo creo que ahora tienen que recoger ustedes. Me estoy refiriendo en este caso concretamente a los profesores más jóvenes, a los alumnos, porque yo sí creo en el traspasamiento generacional, sí creo que esta facultad se va a enriquecer en la medida que las aulas se sigan poblando de docentes de esta misma casa, producidos por esta misma casa, y por aquel viejo adagio de que siempre el alumno termina superando al maestro. Así que en definitiva, si algo se quieren llevar de esto, tengan la plena seguridad de que al momento de la defensa mi gran épica fue decir, lo estoy haciendo por ustedes y no ya por mí. Nada más y muchas gracias por todo.